Bienvenidos a este primer episodio y este primer capítulo, esta primera parada sobre conociendo los orígenes de la psicología, ¿no? Esta serie de encuentros que vamos a tener, lo que pretenden es introducirnos al vasto mundo de la psicología desde una perspectiva eminentemente histórica. Sin embargo, en este primer encuentro, necesariamente tenemos que hacer una serie de precisiones previas, precisiones que rondan acerca del tema de la epistemología y que son necesarias de hacer como premisas fundamentales para poder avanzar en el conocimiento histórico de la psicología y para poder entender mejor de qué se trata nuestro estudio, ¿sí? Bueno, como les decía, bienvenidos nuevamente. Vamos a empezar este primer episodio con algunas, consideraciones. Bien, antes que nada, definamos qué es la epistemología. Etimológicamente, epistemología proviene del griego epistem, que significa conocimiento o ciencia, y logos, que es estudio o teoría. La epistemología es la rama de la filosofía que se ocupa del estudio sistemático de la naturaleza, el origen, la justificación, la validez y los límites del conocimiento humano. Pero no de cualquier conocimiento, sino del conocimiento científico. En esto se distingue la epistemología de la gnoseología. La epistemología no se pregunta simplemente qué es lo que conocemos, sino que además investiga críticamente cuáles son los criterios de validez, de validación, que nos permiten distinguir entre un conocimiento que es genuino y una mera opinión, lo que es la fe, la creencia o el error. Es decir, en definitiva, es una teoría del conocimiento racional y científica. Bien, ¿cuáles serían las grandes preguntas que se hace y que intenta responder la epistemología? Bueno, la primera sería la pregunta por la naturaleza del conocimiento, lo que nos lleva al análisis del conocimiento en sí. Por ejemplo, ¿qué es exactamente el conocimiento? ¿Qué es conocer? La definición más clásica es la que nos remite a Platón, que define el conocimiento como creencia verdadera y justificada. Esto implica tres condiciones que son necesarias para que se dé esta creencia verdadera y justificada. Primero, la creencia, es decir, el sujeto debe creer en la proposición. Después, la noción de verdad, la proposición debe ser objetivamente verdadera. Y por último, la justificación, es decir, el sujeto debe tener buenas razones o evidencia suficiente para sustentar esa creencia. Esa es la primera pregunta que intenta responder la epistemología. Repito, la pregunta por la naturaleza del conocimiento, ¿no? O sea, ¿qué es conocer? ¿Qué es el conocimiento? Después hay una segunda pregunta, que es la pregunta por el origen del conocimiento. Esto nos vincula a las fuentes del conocimiento. O sea, la pregunta sería, ¿de dónde proviene nuestro conocimiento? Y aquí nosotros entramos en un debate histórico que entre dos grandes corrientes o líneas de pensamiento. Por un lado, el racionalismo, que sostiene que la fuente principal del conocimiento es la razón humana, o sea, el intelecto. Y que el conocimiento se adquiere a priori a través de la deducción lógica y los principios innatos. A esta línea suscriben pensadores como René Descartes, como Baruch Spinoza, como Gottfried Leibniz, por ejemplo, ¿no?
que nosotros vamos a ver más adelante. Y después tenemos otra corriente de pensamiento que es el empirismo. El empirismo, opuestamente al racionalismo, afirma que todo conocimiento se origina en la experiencia sensorial, en los sentidos. La mente, dice, es una tabula rasa que se llena con los datos del mundo exterior, ¿no? Es decir, con lo que nuestros sentidos captan. Acá a esta línea suscriben los filósofos ingleses John Locke, David Hume. Kant, con su sistema filosófico, intentó conciliar estas dos líneas que siempre han estado a lo largo de la historia de la filosofía y del pensamiento muy divididas, y para eso argumentaba que el conocimiento requiere tanto de la experiencia, es decir, de la materia en sí, como de las estructuras racionales a priori, que sería la forma. Pero, digamos, lo de Kant es un intento por conciliar. Si nosotros tuviésemos que decir cuáles son las dos líneas, las que acabamos de mencionar: empirismo, racionalismo. Estas dos líneas, o estas dos líneas que acabo de mencionar, y Kant con su intento de síntesis, lo que hacen es, repito, intentar responder la pregunta de dónde proviene el conocimiento. ¿De dónde? Vamos a la tercera pregunta, de las grandes preguntas que se hace en la epistemología, que es la pregunta por la justificación del conocimiento, la estructura de la justificación. Es decir, cómo se organizan y se validan nuestras creencias. ¿Qué hace que una justificación sea buena? Bueno, esto abre otros debates. Por ejemplo, tenemos el fundacionalismo, que sostiene que hay algunas creencias son básicas y autoevidentes y sirven como fundamento para todas las demás, ¿sí? Y por otro lado tenemos el coherentismo, que propone que una creencia está justificada si es coherente con el resto de sistemas de creencias de una persona, ¿no? Entonces, estas dos posiciones lo que intentan es explicar qué hace que una justificación sea buena, ¿no? Sea válida. Y por último, tenemos la pregunta por los límites del conocimiento, ¿no? Que este es el problema del escepticismo. Es decir, las preguntas son: ¿es posible conocer? ¿O acaso estamos condenados a la duda? Por eso la epistemología se enfrenta aquí hasta al escepticismo como postura filosófica que, la verdad que el escepticismo dice, no podemos alcanzar un conocimiento que sea cierto y justificado. Eso plantea el escepticismo. Y la epistemología recoge ese planteo y trata de ejercer una cierta vigilancia crítica acerca de las pretensiones del conocimiento. O sea, la epistemología no da por hecho que conocemos, sino que se pregunta, rigurosa, metódica, sistemáticamente, ¿cómo sabemos? Y si sabemos, ¿qué es lo que sabemos? ¿Y qué podemos aspirar a saber de eso? ¿No? A conocer. Y para eso hay que establecer fundamentos sobre los cuales se van a construir no solo lo que es la ciencia, sino cualquier disciplina que pretenda proponer un conocimiento como válido, ¿no? Bien. Entonces, dicho todo esto como introducción a qué es la epistemología, a cuáles son las grandes preguntas que se hace, vamos a entrar en lo que sería la epistemología de la psicología, porque tal cual todo lo que hemos dicho anteriormente sobre los alcances que tiene la epistemología, tenemos que agregar y decir, en realidad se puede hacer una epistemología de cada ciencia en particular. Existe una epistemología de la física, una epistemología de la matemática. Bueno, también existe una epistemología de la psicología, ¿no? Y esa rama de la epistemología lo que intenta responder es a una pregunta clave, que es ¿cómo sabe la psicología lo que sabe? ¿Cómo lo sabe? Y al tratar de responder esto no le interesa tanto el contenido de lo que sabe, ¿no? Es decir, si son los trastornos, la memoria, las emociones, los sentimientos, las conductas, sino cómo llega a ese conocimiento. ¿Qué tan válido es ese conocimiento? ¿Cuáles son los fundamentos de ese conocimiento y cuáles son los límites?
Entonces, la epistemología de la psicología apunta ahí. Bueno, dicho esto, todo esto como una introducción, vamos a entrar en el debate acerca del estatuto epistemológico de la psicología. Vamos a intentar a reflexionar qué sabe la psicología, por qué lo sabe, cómo lo sabe, etc. Pero desde un punto de vista epistemológico. Hay debates cruciales, fundamentales, en torno al estatuto epistemológico de la psicología. Por ejemplo, el estatus científico. ¿Es la psicología una ciencia natural, como la física, por ejemplo? ¿O la biología o la fisiología? ¿O es más bien una ciencia social o humana? Por ejemplo, como la sociología, la historia, la antropología. O quizás algo intermedio entre una y otra. No lo sabemos. Debate abierto. Otro debate acerca del objeto de estudio. ¿Qué es exactamente lo que estudia la psicología? ¿Es la conducta observable? Dirán los conductistas. ¿Son los procesos mentales que no se pueden ver? Dirá el cognitivismo. ¿Es el inconsciente? Dirá el psicoanálisis. ¿O la experiencia subjetiva? Dirían los humanistas. Bueno, otro debate abierto. Otro debate abierto. Tercero, los métodos válidos de estudio. ¿Cuál es la mejor manera de poder obtener el conocimiento psicológico? ¿Los experimentos del laboratorio, como Wundt, por ejemplo, el experimentalismo? ¿Los datos cuantitativos, los números, las estadísticas? ¿Esas son el mejor camino para lograrlo? O quizá los estudios de caso particular, individual, entrevistas, métodos cualitativos, ¿tienen el mismo valor para comprender la complejidad humana, por ejemplo? Otra pregunta, otro debate abierto. Y por último, el problema de la objetividad, ¿no es cierto? Es decir, ¿puede un psicólogo, que es finalmente también un ser humano, por supuesto, que está dotado de su propia subjetividad, estudiar en forma objetiva a otro ser humano? ¿Cómo influye el observador en lo que está observando, en su objeto de observación? Bien, estos son temas claramente que no están resueltos. Por eso decimos debates cruciales y debates abiertos. Son tensiones que conviven dentro de la psicología y que por eso la hacen un campo muy dinámico. Y tenemos que saber que todo el tiempo estamos navegando entre estos. Voy a citarles algunos ejemplos que pueden ilustrar las diferentes posiciones respecto de esto. Por ejemplo, el emblemático caso, porque realmente es muy emblemático, de Karl Popper cuando hace su crítica al psicoanálisis, ¿no? Yo diría, antes de contarles un poco de qué trata la crítica de Karl Popper, les cuento que la teoría de Popper, muchos la llaman el falsacionismo, y un poco hay que entender de qué trata el falsacionismo para entender la crítica, por supuesto, ¿no? Digamos, previo a Popper, antes de Popper, se sostenía que para que una teoría fuese científica tenía que poder ser verificada. Es decir, encontrar muchos casos que confirmen, muchos casos individuales que confirmen las hipótesis. Pero Popper, en realidad, se da cuenta de que, digamos, hay un problema en esto. ¿Por qué? Porque es muy fácil encontrar confirmaciones para casi cualquier cosa, dice Popper. Para casi cualquier cosa. Para casi cualquier teoría que uno esté buscando. Entonces lo que él dice es, apliquemos un criterio de demarcación. De demarcación. La demarcación es como trazar una línea imaginaria que separa una cosa de la otra, ¿no? Y dice, esta línea de demarcación va a ser mucho más estricta. Porque, dice, una teoría es científica solo si es falsable, dice Popper. O sea, refutable, que se puede refutar. Esto significa que debe haber
digamos, se debe hacer predicciones específicas y arriesgadas que de no cumplirse demostrarían que la teoría es incorrecta. Entonces, por ejemplo, la ciencia para Popper no avanza demostrando que las teorías son verdaderas en sí mismas, con verificaciones, sino intentando activamente demostrar que no son falsas, que no es lo mismo. ¿Se dan cuenta? No es lo mismo verificar algo como verdadero que intentar demostrar que no es falso. Entonces, una teoría sobrevive a muchos intentos. Si la teoría sobrevive a muchos intentos de falsación, es una teoría robusta, consistente, sólida. Pero nunca podríamos considerar que esté probada en forma permanente. Entonces, dicho esto del falsacionismo, del criterio de la demarcación y la falsabilidad, Popper aplica este criterio al psicoanálisis y dice, el psicoanálisis, por ejemplo, no es ciencia, sino que es una pseudociencia. ¿Por qué? Porque dice, para él el psicoanálisis es infalsable. Infalsable. Es decir, no se puede, digamos, aplicar el criterio de la falsabilidad. ¿Por qué? Porque dice que su sistema es tan flexible y tiene tantos conceptos como la represión, la sublimación, la negación, que puede explicar casi cualquier tipo de conducta después de que ocurre. ¿No? Cualquiera. Entonces, no hace predicciones arriesgadas, sino que ofrece interpretaciones que son a posteriori de los hechos, ¿no? Y, por ejemplo, cita un ejemplo que quizás ayuda a entender esto, ¿no? Pone dos ejemplos. Dice, bueno, en el ejemplo A, dice, se ve, un hombre ve que un niño se está ahogando y, sin dudarlo, salta al río para salvar al niño. Entonces dice él, ¿cuál sería la explicación psicoanalítica para esto? Bueno, que el hombre está realizando una sublimación, ha canalizado exitosamente su energía libidinal, o sea, sus impulsos sexuales, que son reprimidos, y lo transforma en un acto heroico y socialmente aceptable y además valorado, digamos, ¿no? Entonces, ahí tiene una explicación a ese caso. El caso B. Ejemplo B. Otro hombre de la misma situación, pero se queda paralizado y no hace nada para salvar al niño. Entonces, ¿cuál es la explicación psicoanalítica para eso? Dice Popper, o podría ser. El hombre sufre de una intensa represión. Entonces, el miedo a esa situación lo que hace es activar conflictos inconscientes que son tan fuertes que le producen un bloqueo. Por lo tanto, no puede actuar. Entonces, ¿qué quiere describir con esto Popper? Que el psicoanálisis, por su propia metodología o modo de trabajo, explica casi todo. O esa es su pretensión, por lo menos. Entonces, no es falsable. Por lo tanto, si no es falsable, no es científico. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de, digamos, de un debate, un caso de debate acerca de la cientificidad de la psicología. ¿Sí? Veamos otros. Voy a tomar solo 3 emblemáticos muy conocidos. El otro sería el choque entre conductismo y cognitivismo, porque ustedes saben ¿qué postula el conductismo? Que el objeto de estudio de la psicología solo puede ser la conducta observable. Sin embargo, el cognitivismo, que es un sucedáneo más o menos suyo, habla de que lo que se deben estudiar son los procesos mentales internos. O, por ejemplo, el concepto de mente para el conductismo es una caja negra que es absolutamente irrelevante, no es importante. En cambio, para el cognitivismo es el objeto central de estudio, esa mente. Por ejemplo, la metáfora clave del conductismo, ¿cuál será? La tabula rasa, la pizarra en blanco, ¿sí? Por ejemplo. En cambio, para el cognitivismo, ¿cuál será? El procesamiento de la información, el ordenador, la computadora, diríamos nosotros, ¿no?
Entonces, fíjense cómo acá hay un choque en la epistemología de la psicología porque es tratar de dilucidar qué se debe estudiar y cómo se debe estudiar. Y acá tenemos dos posturas que son antagónicas, por ejemplo, ¿no? El rol del sujeto, bueno, ustedes lo tienen a la vista, el foco de explicación, etcétera, ¿no es cierto? Y vayamos al tercer ejemplo emblemático de debate de la epistemología de la psicología, que es la diferencia entre explicar y comprender, ¿no? Ustedes lo tienen en los términos en alemán, ¿no? Explicación y comprensión. El objetivo de la explicación es buscar causas y leyes universales. El de la comprensión es interpretar significados y casos únicos. La pregunta clave que se hace quien busca una explicación es ¿por qué? Va a la causa. En cambio, quien busca la comprensión pregunta ¿para qué? ¿O qué significa esto? ¿No? El enfoque que utiliza una persona que busca conocer a través de la explicación es un enfoque nomotético, es decir, generalizador, general. En cambio, el enfoque comprensivo es un enfoque ideográfico, particular. Los métodos explicativos son métodos cuantitativos, experimentales. Los métodos comprensivos son cualitativos, hermenéuticos, o sea, interpretativos, ¿no? La tradición, la gran tradición que sigue los modelos explicativos es la de las ciencias naturales, por supuesto, mientras que la tradición que sigue los métodos comprensivos, las formas comprensivas de conocer, son las ciencias humanas o las ciencias sociales. Entonces, dicho esto, fíjense cómo tomamos tres tópicos donde podemos evidenciar esos debates abiertos que mencionábamos recién, que siguen vigentes en la epistemología de la psicología y que depende de dónde nos posicionemos, es el tipo de conocimiento que podemos aspirar a construir y a saber. Bien, entonces llegamos a la pregunta, ¿es la psicología una ciencia o no? Y si no lo es, ¿qué es? ¿Es una disciplina? ¿Es una pseudociencia? ¿Qué es? Bien, fíjense, empezamos afirmando algo que ustedes ya conocen y habrán escuchado y seguirán escuchando. La psicología es un saber multiparadigmático, es decir, no hay una sola manera, no hay un solo enfoque para estudiar al ser humano. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta de si es ciencia o no va a depender de la perspectiva que uno asuma. Y yo quiero citarles a dos epistemólogos, o dos posiciones, mejor dicho, antagónicas, respecto de esto. Por un lado tenemos a Mario Bunge, que tiene un libro específico sobre epistemología de la psicología, muy interesante, y Mario Bunge dice, la psicología solo es una ciencia, o solo puede aspirar a ser una ciencia, en tanto y en cuanto cumpla con los criterios del método científico. Entonces, ese método científico, ¿por qué es importante? Y porque es fáctico, es verificable, es analítico y es sistemático. Entonces, para él la psicología científica se tiene que basar en un enfoque biopsicológico. Es decir, debe integrar la biología, la neurociencia y las ciencias sociales para poder estudiar la mente como un conjunto de procesos cerebrales. En ese sentido, dirá Bunge, el conductismo y el psicoanálisis no son considerados ciencias para él. ¿Sí? Y por otro lado tenemos las posiciones de Jürgen Habermas o también Paul Ricoeur, un alemán y un francés, que rechazan la idea de que la psicología deba ser evaluada solo por criterios positivistas, parecido a lo que sostiene Bunge. Para Habermas, por ejemplo, la psicología es una ciencia legítima, porque cumple con los intereses de comprensión y emancipación. Y Ricoeur dirá, por su parte, también piensa que la psicología, particularmente el psicoanálisis, porque él escribe un libro sobre eso, es una ciencia de la interpretación, que busca comprender el sentido simbólico de los actos humanos y no tanto las causas. Fíjense entonces cómo tenemos
dos pensadores, epistemólogos, filósofos de la ciencia, por decir dos, podríamos nombrar más, pero son dos líneas, que piensan exactamente casi lo contrario, ¿no? Casi lo contrario, no exactamente, pero casi. Cosas muy distintas. Entonces, a la pregunta de si la psicología es una ciencia o no, la vamos a responder en la medida de en dónde nos posicionemos. Entonces, fíjense, ¿cuáles son las perspectivas que nosotros podemos tener desde el punto de vista del análisis de la psicología, en tanto si es ciencia o no? Si nosotros comparáramos, por ejemplo, el modelo explicativo, que es el modelo de las ciencias duras, naturales, y el modelo comprensivo, el de las ciencias humanas, tendríamos que decir que el objeto de estudio, por ejemplo, para las ciencias naturales, modelo explicativo, insisto, sería la naturaleza, los fenómenos físicos, los biológicos. En cambio, para las ciencias humanas, que buscan comprender y no explicar, sería el ser humano y los fenómenos sociales, los fenómenos culturales, los fenómenos psicológicos, sociológicos. ¿Cuál sería el principio rector que guiaría a las ciencias duras, al método explicativo? La verificabilidad. Es decir, los principios tienen que ser comprobados empíricamente. En cambio, el modelo comprensivo habla de una hermenéutica, es decir, se basa en la interpretación de fenómenos. ¿Cómo los interpretamos? Por otro lado, tenemos el objetivo principal de los modelos explicativos sería, insisto en lo que decía recién, explicar. Es decir, busco causas y estudio los efectos de esas causas en los fenómenos que estoy observando. En cambio, el objetivo principal de las ciencias humanas o del espíritu es comprender, es entender los fenómenos desde un enfoque global y policausal o multicausal. Entonces, ¿cuál sería la visión de la psicología desde una ciencia o desde la otra? Desde el punto de vista de las ciencias duras sería una pseudociencia, por ejemplo, ¿no? O, en el mejor de los casos, quizá una disciplina. ¿Por qué no cumple con los criterios de cientificidad que postulan las ciencias duras o naturales? En cambio, para las ciencias humanas o del espíritu, se consideraría una ciencia, ya que cumple con los criterios de estudio. Ejemplos de una y de otra tenemos en las ciencias duras o naturales, la física, la química, la biología, incluso la matemática. Y en el caso de las ciencias humanas o del espíritu, la psicología, la sociología, la antropología, el derecho, la filosofía, etcétera, ¿no? Etcétera. Bueno, hasta aquí entonces un poco esta incursión en el mundo de la epistemología y de los debates epistemológicos que siempre, insisto, siguen abiertos y no tienen una respuesta, digamos, radical, ¿no? Así como tampoco la psicología tiene un carácter radical de cientificidad. Esto es muy importante, ¿no? El carácter radical de la cientificidad que los modelos explicativos o de ciencias duras quieren imponerle a la psicología no es un carácter propio. Justamente el carácter peculiar, singular de la psicología es que no suscribe esos modelos tan radicales, empiristas, verificacionistas, etc., ¿no? Ahora demos un paso más y me gustaría hablarles un poco de otro aspecto que es cómo se organiza el conocimiento en psicología. Bien, a veces nosotros utilizamos como sinónimos coloquialmente términos que no lo son. No lo son. Entonces, la idea de estos minutos que me voy a tomar es poder delimitar y describir de qué hablamos cuando hablamos de tres conceptos que son claves. Por un lado tenemos los paradigmas. Los paradigmas son marcos amplios de pensamiento. No es una teoría en sí misma, no lo es, sino que es un conjunto de supuestos, de creencias que subyacen, que están por debajo de las teorías y que tienen que ver con la naturaleza de la realidad y cómo se debe estudiarla.
particularmente en la psicología, un paradigma estaría definiendo qué es lo que se considera un problema válido de estudio, qué métodos se deberían usar para investigarlo y cómo se deben interpretar los hallazgos de ese estudio. Los cambios de paradigma son poco frecuentes, ocurren y son verdaderamente revolucionarios cuando eso pasa, pero no son muy frecuentes dentro del campo de la psicología como de ningún campo, ¿no?, científico. Ejemplos de eso tenemos, por ejemplo, el paradigma positivista, el paradigma conductista, el paradigma constructivista, etc., ¿no? Paradigma. Por otro lado, tenemos rama de la psicología, que no es lo mismo. Son áreas de especialización profesional. La rama de la psicología son las distintas áreas en las que se especializa la profesión y la investigación. No se define en sí mismo, digamos, tanto por un objeto, digamos, por una teoría específica, sino por el objeto de estudio o por el ámbito de aplicación al cual se abocan, ¿no? Entonces, no es una teoría en sí, sino que tiene que ver con qué está estudiando, ¿no? Esto implica, por ejemplo, una consecuencia de esto sería entender que un psicólogo de cualquier rama o línea teórica puede trabajar en cualquier rama, ¿no? Ejemplo de ramas: psicología clínica, psicología laboral, psicología organizacional, psicología jurídica, psicología deportiva, etc. Es decir, un psicólogo de línea teórico-conductista puede trabajar en la psicología clínica igual que un psicoanalista, ¿sí? Entonces, pertenecer a una línea teórica no le impide desempeñar o suscribir a una rama, porque la rama tiene que ver con un campo de especialización profesional y un objeto de estudio. Y por otro lado tenemos las escuelas. Las escuelas sí son corrientes de pensamiento teórico, intentan explicar el comportamiento, los procesos mentales, conductuales, mentales, como ustedes quieran. Cada escuela tiene sus propios fundadores, tiene un objeto de estudio propio, un método para lograr y concretar eso, y un cuerpo de teoría propio, un corpus teórico propio, ¿no? Muchas veces las escuelas surgen en oposición unas a otras, o quizás, digamos, como una evolución de los anteriores, ¿no? Recién mencionábamos, por ejemplo, el conductismo, el cognitivismo, que son formas, digamos, de avanzar de una línea a otra, ¿no es cierto? Y después tenemos, en este pequeño resumen, ¿sí?, por ejemplo, podemos mencionar las diferencias entre paradigma, rama y escuela. Los niveles. El paradigma está en el nivel filosófico y epistemológico, que es el más amplio de todos. La rama está en el nivel profesional y de aplicación, y la escuela en el teórico y explicativo. La función del paradigma es establecer reglas de juego de la ciencia. El de la rama sería definir un área de trabajo o de estudio, y de la escuela proporcionar un modelo para explicar la mente. El enfoque que suscribiría un paradigma sería qué es la realidad y cómo podemos conocerla. La rama sería a qué población o problema me estoy dedicando. Y en la escuela, cómo funciona la mente y por qué nos comportamos como nos comportamos. Ejemplos del paradigma, yo lo decía, positivismo, constructivismo, psicología clínica y social en el caso de la rama, y psicoanálisis, conductismo y cognitivismo en el caso de la escuela, ¿no es cierto? Vamos entonces a pasar a las conclusiones finales de este encuentro, que son también de alguna manera algunas notas para recordar. Entonces, primero recordar que la psicología se constituye como un campo multiparadigmático, no es una disciplina o un campo del saber, un campo disciplinar monolítico. La naturaleza es multiparadigmática, con lo cual lo que estamos afirmando es que al ser multiparadigmática conviven, coexisten diferentes paradigmas filosóficos, epistemológicos, como el positivismo, el constructivismo, y que cada uno de ellos ofrece marcos conceptuales
distintos para abordar el estudio de la mente. Por lo tanto, probablemente esta peculiaridad, esta singularidad acerca del debate de lo multiparadigmático es lo que suscita debates sobre el carácter científico de la psicología, ¿no? Bueno, esto es importante siempre tenerlo presente. Tenemos 3 niveles de organización del conocimiento. Estos niveles están interconectados. Paradigma, el nivel más amplio que define las reglas fundamentales del conocimiento. Escuela, que implica un modelo teórico y explicativo dentro de un paradigma que busca entender el funcionamiento de la mente. Y rama, como área de aplicación práctica o conocimiento o aplicación profesional, digamos, ¿no? Esto implica que a partir de la interconexión de estos 3 niveles, nosotros podemos entender, diferenciar y no necesariamente invalidar ninguna, porque son 3 niveles distintos de organización del conocimiento. Tal como decíamos, la cientificidad de la psicología sigue siendo un debate abierto. Por eso no podemos juzgarlo desde un solo punto de vista. Ya hemos mencionado, pensadores como Mario Bunge exigen como condición fundamental la adopción de un método científico que es riguroso y verificable, y otros como Habermas o Paul Ricoeur defienden la legitimidad de lo que son las ciencias sociales o humanas, por ejemplo, ¿no? Bunge considera, por ejemplo, que la psicología debe abrevar, debe tomar cosas de la neurociencia y el materialismo para ser realmente una verdadera ciencia, y descarta, digamos, a lo que es el psicoanálisis y el conductismo por considerarlo que no son verificables, ¿no? Y por otro lado, Habermas y Ricoeur, por ejemplo, sostienen que la psicología es científica porque su objetivo es comprender y la emancipación humana. No busca la explicación causal, ¿no? Entonces, incluso decíamos específicamente Ricoeur en su obra sobre el psicoanálisis habla de una hermenéutica del inconsciente, con lo cual, digamos, la cientificidad desde la posición de Ricoeur está asegurada. Entonces, concluyendo, podemos decir que la psicología navega entre 2 mundos, ¿no? El de las ciencias naturales, que buscan explicar y predecir, y el de las ciencias humanas, que buscan comprender y dar sentido, ¿no? La coexistencia de estas perspectivas no debilita su carácter científico, sino que refleja la complejidad del ser humano como su objeto de estudio, ¿no es cierto? Bien, aquí les dejo una bibliografía de referencia para que puedan profundizar este primer encuentro, y los saludo despidiéndome y esperando que todos se encuentren muy, muy bien. Será hasta nuestro próximo encuentro. Hasta luego.